Dale. Ya. No, sobre este tema hay dos cuestiones importantes. Una de ellas es la cumbre en sí, que como suele pasar en en estos foros, en estas cumbres pues, que se celebran con China, pues tampoco hay que esperar gran cosa, ¿no? Porque la relación está un poco, digamos, estancada y está un poco en un punto muerto. Evidentemente sigue habiendo vínculos comerciales, políticos y de todo tipo, pero ya no son como las cumbres de antes, ¿no? Que se celebraban, que digamos, pues, se promovían, se promocionaban abiertamente, siempre había palabras bonitas de uno y de otro bando, siempre pues con declaraciones conjuntas diciendo pues, que hay que fortalecer los vínculos, que las relaciones bilaterales son beneficiosas para ambos, etcétera, etcétera. Eso ya se ha acabado, digamos que para siempre, yo creo, al menos a corto plazo. Y es como lo que ocurre, ¿no? Cuando se celebra alguna cumbre entre Estados Unidos y China, que lo que hay que celebrar es que se haya celebrado pues, esa cumbre y no otra cuestión, porque, como digo, las relaciones están en un punto en el que se deterioran prácticamente cada año. Sí que es verdad que la Unión Europea no es tan... La relación Unión Europea-China no es tan, digamos, confrontativa como los vínculos Estados Unidos-China, pero bueno, que también poco a poco van digamos, cambiando de sentido. Eh, y la otra cuestión que quería comentar también sobre la cumbre es que Italia ha anunciado definitivamente que abandona la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es un proyecto que lidera China y que se basa principalmente en el desarrollo de infraestructuras. Esta es noticia importante o relevante porque Italia fue el primer país de la G7, bueno, el primer y el único país de la G7 en adherirse a esta iniciativa y también es el primer país del mundo en abandonarla. Cabe recordar que hay más de 140 países que participan en la Ruta de la Seda y Italia ha decidido eso, no continuar con el acuerdo, ¿no? Porque sí que es verdad que no ha abandonado, digamos, la iniciativa, sino que no renueva su continuación, ¿no? Porque Italia firmó en 2019 un acuerdo para adherirse, pero digamos, este un periodo limitado, era hasta marzo de 2024 y tenía que anunciar a finales de 2023 si quería continuar o no con la iniciativa. Y Roma ha dicho que no porque Meloni ha sido bastante crítica, ¿no? Desde un primer momento, desde la campaña electoral con esta iniciativa, también por presiones, yo creo, de Estados Unidos y la Unión Europea y también porque consideran que no ha dado los frutos que esperaban, ¿no? Dicen que ya no es una prioridad, que los vínculos con China no han incrementado y que las inversiones chinas en Italia pues no han dado esos frutos esperados. De hecho, uno de los motivos por los que Italia entró en la iniciativa en 2019 era para intentar aumentar las exportaciones italianas a China, ¿no? Algo que no ha pasado porque tengo aquí los datos. Desde que Italia se unió a la Ruta de la Seda, las exportaciones a China han crecido desde los 14.000 millones de euros a 18.500 millones de euros, que bueno, que tampoco es un incremento bastante considerable, pero las exportaciones desde China han aumentado desde 33.000 millones de euros a 50.000 millones de euros. Es decir, que el déficit comercial italiano con China ha aumentado cuando en principio Roma quería con esta adhesión reducirlo. También en cuanto a la inversión directa extranjera de China en Italia, se ha reducido de 650 millones de dólares en 2019 a solo 33 millones de dólares en 2021. Sí que es verdad que la pandemia ha jugado pues, un papel, ¿no? muy importante en todas las inversiones chinas en el exterior, obstaculizando pues, inversiones en todo el mundo, pero es relevante, ¿no? que sea un nivel tan bajo. Y también dicen que otros datos, ¿no? que reflejan pues, que la ruta de la seda para Roma no ha sido lo que se esperaba, es que desde 2005 la inversión china en el país, en Italia, ha sido de 24.000 millones de dólares, pero solo
1,83 mil millones de dólares ha sido desde que Italia se adhirió a la ruta de la seda. Es decir, que el nivel de inversiones chinas en Italia era mayor cuando no estaba unido, ¿no? Cuando no participaba en la ruta de la seda. Entonces, pues en este contexto Roma ha decidido eso, ya digo que ha decidido abandonarla, no renovar ese acuerdo. Y también, bueno, cabe recordar que en 2019 no gobernaba Meloni, ¿no? Que era un gobierno un poco más euroescéptico, se podría decir, incluso un poco más crítico pues, con Estados Unidos, con la OTAN, con la Unión Europea, con estas cuestiones y también por ese motivo, pues yo creo que decidieron unirse a la Ruta de la Seda, porque ya digo que fue bastante llamativo, ¿no? Porque es el único país del G7 había tomado esta decisión y es uno de los pocos países europeos que también han dado que dieron ese paso, ¿no? De unirse a la Ruta de la Seda. No obstante, también hay que matizar que Meloni y los funcionarios italianos han matizado que a pesar de abandonar la ruta de la seda, no quieren romper los vínculos comerciales con China, evidentemente, y de hecho quieren fortalecerlos. Eso dijo la propia Meloni durante la cumbre del G20 que se celebró en India en septiembre, no me equivoco. Y esto ocurre, evidentemente, porque los vínculos, como ya he comentado, son bastante fuertes y porque una importante base de apoyo electoral de Meloni y su gobierno es el sector empresarial italiano, que a su vez depende enormemente de las exportaciones y las importaciones de China. Entonces, Roma ha intentado, digamos, como suavizar un poco este abandono, ¿no? Para evitar represalias por parte de China, porque si bien ningún otro país ha abandonado la ruta de la seda anteriormente, sí que hay ejemplos, ¿no? Y sí que hay antecedentes de China imponiendo, pues, restricciones comerciales a países como Australia o como Lituania por tomar medidas que considera que no son oportunas o que van en contra de los intereses chinos. Entonces Italia ha intentado, pues eso, hacer un poco de balance, ¿no? Diciendo que se va también ¿no? Un poco por lo bajini, ¿no? Como se suele decir, porque no lo han anunciado, digamos, muy abiertamente. Sí que Meloni lo dijo en la cumbre del G20, ¿no? Que tenían intención, pero esta semana es como que ha salido la noticia gracias a una exclusiva de un medio italiano, por ejemplo. Luego ya más tarde lo han confirmado la propia Meloni y el ministro de Exteriores. Pero eso, que no ha habido un comunicado oficial o un anuncio oficial por parte del gobierno italiano. Y eso se debe a lo que, por lo que digo, ¿no? Que no quieren tampoco, digamos, enfadar en exceso a China. Y respecto a la cumbre Unión Europea-China, que se ha empezado a celebrarse hoy, 7 de diciembre de 2023, y también va a celebrarse mañana, ¿no? Han viajado la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo. Eh, y supongo, ¿no? Porque todavía no he leído el comunicado ni tampoco he leído las declaraciones de los europeos, pero supongo que esta cumbre, ¿no? Se englobará especialmente en cuatro puntos diferentes, ¿no? Que uno es el tema de la guerra de Rusia, ¿no? Que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han acusado a China de apoyar indirectamente esa invasión rusa de Ucrania. Otro punto importante será el famoso de Riskin, ¿no? Que ya hicimos un directo hace poco, precisamente nosotros tres, hablando de este concepto, de este término y de qué significa y cómo puede influir a las relaciones con China. El tercer punto también tiene que ver con esas divisiones internas que hay en la Unión Europea sobre qué enfoque adoptar respecto a China, porque Bruselas quiere endurecer esa retórica y esa política respecto al gigante asiático, pero hay otros países que no están por la labor, ¿no? Pues por ejemplo, una vez más hay Hungría que se opone a confrontar más con China. Y luego hay otros países que evidentemente temen, ¿no? Esa confrontación porque obtienen muchos beneficios del comercio con China, como puede ser, por ejemplo, Grecia o incluso España. Y el cuarto punto es el tema del déficit comercial, que como pasa con Italia, la Unión Europea ha intentado reducir ese déficit comercial, pero es que no se ha reducido, se ha duplicado en los últimos años desde la pandemia.
y esa es una cuestión que los europeos llevan intentando cambiarla desde hace muchos, muchos años, ¿no? De hecho, cuando se publicó en 2019 la estrategia respecto a China, en el que llamaba a Pekín socio, competidor y rival sistémico, que ese es el marco que por ahora rige las relaciones con China, ahí también se ponía como objetivo reducir el déficit comercial, pero eso, que no se ha reducido y se ha duplicado en estos 2 últimos años. Y respecto a este último punto, pues bueno, se puede hablar mucho sobre él, ¿no? Porque, bueno, también lo he estado hablando con Pablo estos días, ¿no? De cómo afectan los desequilibrios internos en China a ese déficit comercial con la Unión Europea. Pero bueno, todo esto se puede hablar mejor en otro directo porque si no nos alargamos mucho. Y ese es el resumen un poco, ¿no? De lo que ha pasado esta semana con la Unión Europea y China, que bueno, que si hay noticias más relevantes, más importantes estos días, pues seguro que el domingo, pues por ejemplo, me puedo pasar por aquí a actualizarlas sin ningún problema. Y sobre lo de el tema de Italia y la ruta de la seda, tampoco es que sea, yo creo, bueno, me sorprende un poco, ¿no? Que los medios de comunicación y en Twitter la gente lo venda como algo impresionante, pero bueno, tampoco creo que sea para tanto. Sí que es llamativo, evidentemente, significativo, porque es Italia, no es un país cualquiera, es una potencia europea y miembro del G7, pero que tampoco es el fin de la ruta de la seda, ¿no? Sobre esto escribí un artículo en la web y la iniciativa, a pesar de estar un poco en horas bajas y a pesar de este abandono por parte de Italia, no es ni mucho menos su final. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o así sobre estos temas. Estoy mirando el Em, chat, aprovechad para dejar alguna, pero sí, Pablo. sí, que no, que sí. ¿Qué significa ese posicionamiento? Se refiere a la cuestión de Italia. ¿Y por qué justamente ahora? Justamente ahora, porque lo que he comentado antes, es que Italia tenía que decidir a finales de 2023 si quería continuar en la ruta de la seda, porque el acuerdo caducaba, digamos, en marzo de 2024 y se estableció que a finales de este año tenían que tomar una decisión. Sí que es verdad que han tardado bastante y justo ha coincidido con esta cumbre, ¿no? de la Unión Europea-China. Igual no ha sido el mejor momento, pero bueno, que tampoco creo que haya sido una cuestión, no creo que vaya más allá, ¿no? El tema del timing. Y la diferencia entre estar en la ruta de la seda y no estar, en realidad no hay ninguna diferencia, digamos, escrita, ¿no? Sino que si tú formas parte de la nueva ruta de la seda, tienes más opciones de recibir financiación para infraestructuras, tienes más posibilidades de fortalecer los vínculos comerciales con China, las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Evidentemente, como ha pasado con Italia, es posible que aunque estés dentro de la ruta de la seda, finalmente no tengas esos beneficios, pero bueno, generalmente es una forma, ¿no? de intentar estrechar los lazos con China. Y luego nos pregunta que qué progresos ha habido en Italia para, o sea, en plan, qué progresos ha tenido Italia con la ruta de la seda. O si ha tenido algo. No sabría decir muy bien ahora mismo qué proyectos ha entrado China en Italia, la verdad. En cuanto a tema de infraestructuras, no sabría decir, tendría que mirarlo, lo miro y otro directo sin problema lo explico mejor, pero ya he comentado antes los datos, ¿no? Que el comercio bilateral sí que ha crecido, pero ha crecido en cuanto a las exportaciones de China hacia Italia, que es algo que a Roma no le interesa tanto, ¿no? Porque quiere reducir ese déficit comercial. Y en cuanto a las inversiones, a la inversión directa extranjera china en Italia, tampoco es que haya sido una cantidad descomunal. Que sí que es verdad que la inversión extranjera, la inversión china en el mundo se ha reducido, ¿no? En todo el mundo prácticamente, pues por el tema del coronavirus, los problemas internos en China, pero en Italia es especialmente bajo, ¿no? En 2022, en 2021 he dicho el dato. Entonces, eso, viendo estos números, ¿no? Pues sí que es verdad que Italia tiene algunos motivos para pensar que la ruta de la seda no ha tenido esos beneficios que se esperaban, ¿no? Tampoco
tampoco esa misma sensación tienen otros países europeos, ¿no? Pues por ejemplo Lituania, que forma parte, República Checa, que forma parte, y estos dos países que a priori han sido más críticos con China no han abandonado la ruta de la seda hasta ahora. También quiero decir, ¿no? Porque ya me espero los comentarios en YouTube diciéndome que estoy en contra de China y algo así, pero bueno. Que evidentemente la ruta de la seda ha tenido muchos beneficios en muchas partes del mundo, ¿no? Porque los países desarrollados necesitan inversión en infraestructuras, necesitan financiación y evidentemente pues China ha tenido ese dinero y ha tenido la voluntad política para prestarlo, para invertirlo. Y de hecho hay muchos documentos pues, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que hablan de lo positivo que ha sido la ruta de la seda para varios países y de lo que ha contribuido a fomentar el Producto Interior Bruto de varios países, incluso a nivel global, ¿no? Que sí que son estimaciones, que eso pues, es difícil calcularlo al 100%, pero bueno, que como todo en esta vida tiene sus partes buenas y sus partes malas.